Hola, el día de hoy vamos a hablar de rinoplastia en hombres, así que si es de tu interés, quédate. Bienvenido a mi canal, soy el Dr. Carlos Rosales, otorrinolaringólogo experto en cirugía plástica facial. Si es de tu interés la rinoplastia, bichectomía u otras cirugías plásticas de la cara, no dudes en suscribirte porque en este canal tenemos contenido y seguiremos cargando más contenido al respecto. Muy bien, el día de hoy preparé 5 casos de pacientes masculinos, es decir, hombres, a los cuales yo operé de rinoplastia. Tengo otros casos en Facebook e Instagram, pero bueno, tengo que subir también algunos aquí para que conozcas mis resultados. Bien, entonces voy a poner los casos y voy a ir narrando qué hice con cada uno de estos pacientes a continuación. Bien, empezamos con este caso. Es un paciente que tenía una jiba, es decir, un dorso curvo. A esto a veces los pacientes llaman tabique nasal, nosotros más bien lo llamamos dorso, y vemos cómo después de la cirugía quedó una nariz recta. A él también le levanté la punta y le puse un injerto de poste para darle mayor soporte a su punta. Vemos la vista de perfil, qué excelentes resultados tuvo. También en la vista de 3/4 vemos cómo este pequeño bump que se le hace aquí en el dorso ya no se le ve y se le ve prácticamente recta, con una punta mucho más levantada y soportada, mucho mejor. Y en la vista de frente también vemos un dorso recto y resultados excelentes. Un paciente que también se aprovechó para mejorar su respiración. Seguimos con un paciente que tenía un dorso todavía más alto, es decir, una jiba todavía más alta. Esta medía 4 milímetros y se le hizo un recorte para que quedara prácticamente recta su nariz. Y también vemos cómo la punta se ve levantada. Excelentes resultados. Vemos cómo el paciente se ve incluso un poco más feliz aquí en su foto de 3/4. Y bueno, de frente también mejoría, ¿no? Un paciente que también mejoró en lo funcional. Seguimos con un caso particular. Este paciente se quejaba más que nada de la columela colgante. ¿Qué es esto? La piel que tenemos en medio de la nariz, esta piel de aquí, a él se le veía un poco colgada y eso no le gustaba para nada. Entonces su cirugía fue prácticamente para reconstituir esto y levantarlo. Vemos un close-up aquí en esta foto, cómo se consiguió perfectamente, y ese mismo paso nos ayudó para levantar un poco su nariz. Lo vemos desde 3/4, cómo también se le ve la columela colgando, y en la foto postoperatoria vemos cómo se ve levantada la nariz. Este es un acercamiento. Y aquí tenemos su foto de frente con excelentes resultados. Un paciente que aprovechó también para corregir una desviación septal severa que no lo dejaba respirar del lado izquierdo. Y tenemos para continuar un paciente con una jiba todavía más alta. Esta medía 4.5 milímetros y al quitarla obtuvimos una nariz recta pero con un dorso alto, lo cual es bastante masculino, y su punta no aumentamos mucho el ángulo para no feminizarla. Vemos desde 3/4 cómo su jiba prácticamente se levantaba y obstruía un poco aquí su ojo. Esta curva que se hace aquí es bastante evidente y notoria, y vemos en el postoperatorio cómo hace una línea recta y se levanta un poco en la punta, lo cual es bastante estético y aceptable. También en la vista de frente vemos cómo el dorso se le ve recto y la punta se le ve más refinada en el postoperatorio. Y por último vamos a concluir con un paciente al cual se le hicieron varios procedimientos. A él primero le hice una bichectomía, y después de la bichectomía, un mes después aproximadamente, decidió por hacerse la rinoplastia. Le hice una rinoplastia para reducir su jiba y que tuviera el dorso recto, y además aprovechamos para ponerle un mentón y hacerle una liposucción de papada. Vemos los resultados de la mentoplastía y la liposucción de papada mejor en estas fotos. Vemos cómo el mentón se le ve retraído y aquí tiene un gordito abajo del cuello, y en la foto postoperatoria a los 6 meses vemos cómo tiene bien definido su mentón y la piel del cuello está mucho más pegada. Él ganó en la armonía facial desde todos los ángulos. Vemos aquí de 3/4 como del lado izquierdo aparenta ser una persona tal vez un poco más retraída, y del lado derecho se ve mucho más masculino y con mucha más confianza. También en la vista de frente vemos que tenemos una mejoría completa. Bien, como pudimos ver en estos casos, uno de los principales objetivos en una rinoplastia en hombres es dejar el dorso recto, es decir, sin ninguna jiba, sin ninguna curva, pero tampoco hay que bajarlo tanto porque el dorso cuando está alto es atractivo. Otra cuestión en la cirugía de hombres es la punta. La punta debe estar levantada
pero no en extremo, porque puede llegarse a ver un poco delicado o femenino. Y la punta debe estar al mismo nivel que el dorso. Entonces son algunos de los objetivos que tienen en particular las cirugías de nariz en hombres y que pudimos ver en estos casos. Pues nada, es todo lo que quería compartir con ustedes el día de hoy. Si te gustó el video, por favor dale like. Si quieres hacer algún comentario sobre los resultados o cualquier duda que tengas, puedes dejarla aquí abajo. Recuerda, si quieres ver más fotos, te recomiendo suscribirte o más bien seguirme en Instagram y Facebook, porque ahí es donde estoy publicando más fotos. Y suscríbete a este canal si te interesa ver más resultados de cirugías, más recomendaciones, más cuidados, etc. Nada, me despido por el momento. Soy el Dr. Carlos Rosales. Gracias.